cuestionamientos a lo sucedido en Venezuela siguen en aumento y sigue evidentemente la tensión internacional tras las elecciones de este domingo, legitimada básicamente ya los resultados que todavía no se publican, y por lo mismo se están pidiendo que se publiquen las actas completamente. El Centro Carter también lo ha hecho y se estaba a la espera precisamente de esa declaración. Difícilmente se puede creer que son democráticas, han dicho. Neida Colmenares es analista internacional de la Universidad Central y está con nosotros para precisamente hablar sobre este tema. Gustavo Petro, te saludo primero. Gustavo Petro, presidente de Colombia, dice, que hay graves dudas en torno a las elecciones de Venezuela. ¿Hasta quiénes son los aliados ideológicos, podría uno creer, de Nicolás Maduro? Están pidiendo transparencia y están cuestionando los resultados. ¿Qué más se puede hacer en la comunidad internacional para precisamente transparentar las cifras? Buenos días y gracias por la invitación. Estamos en un escenario bastante complicado, sin duda alguna, como tú lo has señalado. Respecto a qué se puede hacer en la comunidad internacional, en este momento, se insiste en la solicitud de la transparencia del proceso. Yo considero que a días de las elecciones y visto todos los hechos que hemos presenciado a través de los medios de comunicación, donde me gustaría destacar la proclamación de Nicolás Maduro antes de que el Consejo Nacional Electoral responda a las solicitudes de auditoría. No cabe duda que esto es una situación a todas luces irregulares y que da cuenta de un fraude. Y esto junto a una oposición que ha mostrado y ha colocado a disposición el 73%, ya vamos en el 80% de las actas de los comicios electorales del día domingo. Por lo tanto, aquí no solamente la oposición está en una situación difícil, sin duda alguna, sino también los organismos internacionales, con los informes, está también un comunicado de la OEA, y el comunicado que tú bien el informe que tú bien has señalado del Centro Carter, donde se verifica e informa directamente que hubo irregularidades y que el proceso de Venezuela no cumple con los estándares internacionales de transparencia en los procesos democráticos. ¿Qué sigue? Aquí necesitamos ahora que los organismos internacionales, ¿no es cierto?, y los países también acompañen dando soluciones y cuáles son los procedimientos y los espacios de posibilidad para presionar a Venezuela en este sentido. Es una pregunta difícil, uno podría decir desde un análisis técnico y político que hay que seguir insistiendo. España se sumó hoy, ¿no es cierto?, a el llamado a Venezuela, pero también hay que explorar cuáles son los mecanismos democráticos, ¿no es cierto?, para insistir un poco más enérgicamente, quisiera señalarlo, ¿no?, en este programa. Porque seguir diciéndole a Nicolás Maduro, que se autoproclamó y un Consejo Nacional Electoral que muestra unas actas, ya no lo hicieron. Ese es el escenario actual. Ya no lo hicieron, hay represión en Venezuela. En el meeting que dio Nicolás Maduro ayer, que algunos de nosotros quizás pudimos seguirlo, sucedieron cosas muy graves. Ya hay una orden que solicita, ¿no es cierto?, la aprehensión, la captura de María Corina Machado y Edmundo González, y de ahí la respuesta de Costa Rica, pero también Nicolás Maduro hizo un llamado a sus seguidores para habilitar una plataforma virtual donde se supone que la gente va a subir los datos y las direcciones de los traidores, ¿no es cierto?, del proceso. Es decir, estamos hablando que en la imposibilidad de llegar al liderazgo político se apunta a la base social, ¿no es cierto?, y a los liderazgos políticos territoriales para encarcelarlo. Entonces la situación es sumamente grave y aquí requerimos que los organismos internacionales avancen un poco más, no solamente pedir las actas, que no las está mostrando, sino cuáles son. Y tenemos que preguntarle a la comunidad internacional cuáles son los procedimientos internacionales de sanción y de presión democrática ante una situación de violación de derechos humanos que ya está trascendiendo solamente el tema de solicitar las actas al Consejo Nacional Electoral. Sí, porque, por mucho que se pidan las actas, que se pida transparencia, después uno se puede preguntar, pasada tantas horas después de las elecciones, si efectivamente esas actas van a ser fiables o no, si van a ser certeras de los datos que se entregan. Eso es una cosa, pero cuando hablamos también de la condena internacional, la OEA también va a hacer una reunión para analizar lo que está pasando en Venezuela. Uno se pregunta qué más pueden hacer los gobiernos, qué más pueden hacer los organismos internacionales frente a lo que está sucediendo en Venezuela, quedando prácticamente ya en cero la duda de si aquí hubo fraude o no, ya todo apunta a aquello, pero ¿qué más? ¿Cómo se materializa finalmente una presión que vaya más allá de las declaraciones y que vaya más probablemente de las sanciones, de las cuales Venezuela ya tiene algunas sanciones que básicamente a Nicolás Maduro le dan lo mismo?
sea, claro, el llamado y de la oposición venezolana no es a repetir sanciones, no es cierto que signifiquen bloqueos económicos en Ujú. ningún sentido. Cuando hablamos de sanciones nos estamos refiriendo a los instrumentos disponibles a nivel internacional para establecer sanciones hacia Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, el fiscal de la República, Jorge Rodríguez principalmente, y por supuesto Padrino López en materia de derechos humanos. Yo considero que hay que decirle a las personas, sobre todo a la comunidad venezolana que nos está escuchando, a la diáspora en Chile, que efectivamente la situación es muy difícil, pero son días donde los procedimientos no se han agotado. O sea, los Mm. países se van a reunir, hay que esperar qué va a salir de la reunión de los países que está convocando la OEA. También es importante hacer seguimiento a las declaraciones de Colombia, México eventualmente y por supuesto Brasil, que han sido los aliados de alguna manera históricas de Nicolás Maduro y que hoy en día también han empezado a fijar posiciones más Mm. contundentes. Es una situación muy difícil y esto pasa cuando tenemos frente a nuestros ojos una dictadura. A Mm. todas luces, si no logramos revertir este fraude, lo que puede ocurrir en Venezuela es lo que está pasando un poco, es la represión, ¿no es cierto? El encarcelamiento de los líderes políticos de la oposición. Yo quisiera decir acá que Venezuela, esto no es la primera vez que Venezuela No. persigue a liderazgos políticos, genera presos políticos, tortura presos políticos. Ha sido la práctica sistemática del régimen de Nicolás Maduro, que ahora la vemos en plenitud, afortunadamente, con esta comunidad internacional. Hay que insistir, estamos a 3 días. Lo que yo quiero señalar es que insistir en las actas es lo políticamente correcto, pero ya empiezan a salir propuestas, ¿no? Pero hay que esperar lo que digan los países. ¿Qué propuestas? Bueno, definitivamente señalar que este proceso electoral es inválido, no se puede reconocer que es lo que están haciendo los países a partir de los informes que tenemos disponibles y propiciar, creo yo que ese es el segundo esfuerzo, volver a propiciar una instancia de diálogo entre los liderazgos de oposición con el dictador, con el régimen de Maduro y tratar de explorar con el chavismo y con los distintos sectores del chavismo en el país una salida, es decir, consolidar, establecer un acuerdo que permita, ¿no es cierto?, destrabar este asunto y una salida de Nicolás Maduro y de sus seguidores violadores de derechos humanos en los próximos días para poder descomprimir. Si eso no ocurre, yo escribí una columna hace unas semanas atrás, el escenario es muy Mm. catastrófico, porque estamos ante un Estado que está expulsando diplomáticos, que está cerrando frontera, ya cerró vuelos de líneas privadas para el ingreso a Sí. Venezuela y por supuesto esperamos, sin duda alguna, en los próximos días de no encontrar un diálogo político para un acuerdo que permita una salida y el respeto a la vida de las personas, una nueva ola migratoria de exiliados políticos, de refugiados, lo que ya conocemos, y por tanto un cierre de Venezuela absolutamente en una dictadura que a todas luces se asume como dictadura. De todas maneras, yo creo que hay que tener un poco de confianza en que las negociaciones y las conversaciones están andando, la política es compleja, la política es difícil y más cuando se están con regímenes no democráticos y hay que esperar las conversaciones que estamos viendo. Mm. Hay una responsabilidad histórica que tiene Brasil y que tiene Colombia Sí, en este momento, que es un poco el tono de Petro hoy en la mañana cuando leía sus exacto. declaraciones. Hay una responsabilidad histórica de estos estados respecto a cuál va a ser su papel en ese proceso de negociación, porque son ellos quienes pueden tener una cercanía al régimen de Maduro para hablar con el chavismo y pactar una Neida, salida que permita avanzar en este conflicto. Neida, sí, pero te vuelvo a preguntar por la validez de las actas, porque claro, Lula ha dicho que esto se resuelve publicando las actas. Y claro, y efectivamente él aparece como el eventual mediador entre el chavismo y la oposición, o entre el madurismo y la oposición. Y te hago la distinción porque al parecer incluso los seguidores de Chávez ya no están con Maduro. Pero dicho aquello, Lula podría ser esa persona de Estados Unidos, incluso también están poniendo los ojos precisamente en la figura del presidente de Brasil con el propósito de que Nicolás Maduro se hallara una salida política a estas alturas, ¿no? Entregar el poder, hacer una suerte de transición y me imagino él gozar de algún tipo de inmunidad, no me imagino a Nicolás Maduro tampoco sabiendo que una vez que abandone el poder tenga que enfrentar procesos judiciales evidentemente que van a surgir y que ya están abiertos. Bueno, muy importante lo que tú acabas de señalar, no lo quisiera dejar pasar de que efectivamente el chavismo en Venezuela, con el régimen de Maduro, no tiene base social. Es muy importante señalar, lo vimos en los comicios electorales, la dinámica de los comicios electorales fueron muy distintas, los centros históricos que había ganado el chavismo no se ganaron,
hubo una dinámica de interacción entre los centros de votación, las personas y la Fuerza Armada en la cotidianidad, ¿no?, del centro electoral, que fue positiva. Esto es una agresión y una falta a la responsabilidad democrática de la cúpula chavista y de un sector de la Fuerza Armada que todavía no podemos tener claridad y estimar cuántos son. En Venezuela ya hay informes y registros que han hecho los organismos internacionales donde sabemos que hay estas famosas milicias, que no necesariamente son los militares formales de la Fuerza Armada, y que están armadas por el régimen chavista y que hoy en día sí representan, por supuesto, una fuerza de choque armada muy importante y que está reprimiendo en este momento en el país. Entonces no hay una base social. Respecto a lo que tú me preguntaste sobre las actas están. O sea, el Consejo Nacional Electoral no las proporcionó. Y aquí te puedo decir algunos análisis, algunas especulaciones que podemos suponer, pero las actas están. La oposición, María Corina Machado Edmundo González, y este es un trabajo de los testigos de mesa. Nosotros lo informamos antes del proceso electoral y durante. El día sábado, cuando se instalaron las mesas, la oposición logró tener el 100% de sus testigos en prácticamente todos los centros electorales del país. Y esos testigos hicieron el trabajo que se pidió. Y aquí quisiera ser enfática, la estrategia de la oposición nunca ha sido llamar a enfrentamientos, nunca ha sido llamar a protestas violentas, porque la oposición venezolana no está armada. La oposición venezolana ha transitado el camino democrático y nuestros testigos, incluso los que estábamos acá en Chile, que no pudimos votar porque el régimen no nos dejó votar, estuvimos desplegados en los centros electorales. Nuestros testigos hicieron el trabajo. Aun cuando el Consejo Nacional Electoral decretó el fraude, los testigos siguieron en los centros de votación y persiguiendo esa acta. Las actas que están en el sistema que ha colocado disponible la oposición son las actas que se emite el Consejo Nacional Electoral. ¿Ya? El problema está es que el Consejo Nacional Electoral, ¿no es cierto?, que proclamó a Nicolás Maduro, no ha mostrado los famosos boletines que sustentan semejante fraude y semejante triunfo. Entonces las actas están. El problema que tienen los estados hoy en día, y uno lo puede comprender, porque claro, los venezolanos y venezolanas estamos en esta posición. ¿Por qué pasa? ¿Por qué la comunidad internacional? Bueno, porque hay procedimientos institucionales democráticos y nosotros tenemos, ¿no es cierto?, que respetarlo. Entonces los estados tienen que seguir insistiendo en el Consejo Nacional Electoral, por supuesto, que muestre sus verificadores porque es lo que corresponde, pero las actas están disponibles. Entonces el fraude está probado hoy en día, ¿no? Y hemos dicho que este fraude empezó mucho antes, pero el fraude está probado. Yo lo que creo... Esto ya es un análisis político que vamos a entrar y seguramente vamos a ver después de la reunión que convoque la OEA, un discurso de los actores políticos que empieza a girar un poco, a decir, bueno, ya no mostraron las actas, estas actas, porque ya conocemos lo que mostró la oposición, y a decir, esta elección no la podemos reconocer, y a tratar de incentivar un diálogo con la cúpula chavista en el país que permita establecer, bueno, qué plantea esta gente, ¿no es cierto?, y qué más necesita el dictador para poder generar un diálogo y poder salir de esto. Y lo más importante, creo yo, en este momento es resguardar la vida y la seguridad de las personas en Venezuela, porque estamos enfocados en las actas, pero yo quiero señalar aquí que nosotros ya tenemos un balance de los organismos de derechos humanos y a lo menos podemos afirmar que hay más de 12 personas fallecidas, más de 150 detenciones y hay una represión y una persecución, y los organismos internacionales deben incorporar a la solicitud de las actas con el Consejo Nacional Electoral, ¿no es cierto?, el resguardo de la seguridad de las personas en Venezuela. La última cosa, ¿qué tan clave pueden resultar las fuerzas militares en este proceso también de transición? Para el proceso anterior, donde Leopoldo López también fue encarcelado, también fue perseguido, hubo una disidencia militar, ¿no? Bueno, Ronald Ojeda fue parte de esa disidencia y terminó fallecido lamentablemente acá en Chile. Pero ¿qué tan relevante podría ser una nueva disidencia de las fuerzas militares? Nosotros todavía, y para ser muy responsables, no podemos estimar cuál es el papel de las fuerzas militares ahora. O sea, el show mediático del ministro de Defensa ayer, Padrino López, muy grave su performance, su discurso, su violencia, pero la verdad es que nosotros tampoco podríamos afirmar en este momento que las Fuerzas Armadas en su conjunto están apoyando el régimen. Yo creo que el régimen también está enfrentando una crisis porque le está costando muchísimo, ¿no es cierto?, poder sostener el fraude. Y por eso es que está sacando a su famosa milicia y a los grupos armados chavistas que históricamente han estado en el país a reprimir.
No puedo tampoco decirte que las Fuerzas Armadas, cuáles son sus condiciones internas, porque eso ha sido como una caja negra, ¿no es cierto? Incluso para la oposición, muy cerrada, pero por primera vez en todos estos años tampoco podemos decir que es que el chavismo tiene una fuerza social, una fuerza represiva en las Fuerzas Armadas que vaya a actuar, más allá de lo que ya señalé. Entonces, estamos en desarrollo, esto está en desarrollo, estamos como bien expectantes. Lo que sí se puede afirmar es que hay una represión en Venezuela. Fíjate que de las personas fallecidas, 7 personas no se pueden identificar quién les disparó. La mayoría son por disparos, ¿no es cierto? Sabemos que en algunos casos de policías, ¿no es cierto? Pero 7 personas, a lo menos, fueron asesinadas por parte de grupos armados no identificados. Entonces, bueno, Claro. aquí esto No es está la algo justicia ahí. preocupante. ¿Dónde está el Claro, proceso muy de justicia que cualquier persona debe enfrentar? Bueno, Neida Colmenares, analista internacional de la Universidad Central, muchísimas gracias por la conversación, estos minutos con nosotros esta mañana, y vamos a seguir sumamente atentos sin duda a lo que está pasando en Venezuela, pero también en Chile con los venezolanos que viven